Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que estén pasando una noche excelente, donde quiera que te encuentres ubicado. Bendecimos tu vida, bendecimos la vida de los que están conectados y los que más adelante se van a conectar para escuchar hoy lo que Dios creo que ha hablado al corazón que compartamos. Hoy no es un mensaje basado en una pregunta que alguien haya hecho, sino que fue un mensaje que le pregunté al Señor. Y más que un mensaje, es como una instrucción que Dios nos da, donde mientras meditaba en lo que debía compartir en la mañana, Dios habló al corazón otra vez usando la vida de José, que está desde Génesis 37 hasta Génesis 50, y me habló algo importante para cualquier necesidad o para cualquier circunstancia que tú estés viviendo, que tú estés pasando, que no es como tú inicias, sino es como terminas. Y recuerda que esa terminación está muy ligada a algo que Dios te habló. Entonces vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios y vamos a tratar de explicar lo que creo que Dios bajó al corazón. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos permites buscar una vez más tu rostro, buscar tu presencia. Somos nosotros los más convencidos de que te necesitamos. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guardes. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des la sabiduría y el entendimiento para poder llevar a cabo lo que tú nos quieras, en lo que tú nos quieras instruir en esta noche. Que de lo que hoy escuchemos, Padre, baje al corazón fe, Señor, de saber, Padre, que lo que tú hayas hablado a lo largo de nuestras vidas, tú lo harás, Padre, tú serás fiel y tú cumplirás tu palabra. Y yo eso lo creo con todas las fuerzas de mi corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches para los que están conectados y los que más adelante van los que la van a escuchar después. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias y sabes, yo sé que hoy en día estamos viviendo situaciones complejas. Uno escuchar hoy noticias que son fidedignas, donde yo no las digo para sembrar temor, sino para decirte que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es real y se va a cumplir. Y uno escuchar cosas como que el país más abundante sobre la faz de la tierra, que es los Estados Unidos, que está escaseando la comida, que la cadena de distribución ha colapsado, son cosas que uno puede decir, wow, qué tremendo. Pero tú podrás decir, eso a mí qué me importa, Juan, eso a mí no me toca, eso no influye en mi vida. Yo tengo esa otra necesidad, yo tengo otras cosas por las que de verdad preocuparme, pero te voy a mostrar a lo largo y ancho de la vida de un personaje bíblico que se llama José, que José le tocó enfrentar situaciones muy difíciles. Vamos a tratar vamos a tratar de hacer como un resumen cronológico de lo que él tuvo que pasar para que tú veas que lo que tú estás viviendo el día de hoy no es ajeno, primero a Dios, y segundo, no es como empiezas, es una palabra que traigo de parte del Señor, no es como tú empiezas, que está determinado o predestinado tu vida, es como terminas y vas a ver que una cosa importante que te quiero recalcar en esta noche de una manera enfática, qué bueno que tú tuvieras ahí al lado de donde estás escuchando la conferencia, tu computador o tu celular, papel y lápiz, porque yo quiero que a medida que voy compartiendo el Espíritu Santo, traiga memoria aquellas palabras que Él habló a tu corazón. Porque si nos vamos a toda la cronología de José, nos damos cuenta que José era un pastor de ovejas, hacía esta labor con sus hermanos, pero tenía una particularidad, que él era, por así decirlo, como el informante de su padre, porque su papá, Jacob, que después le fue cambiado su nombre por Israel, recuerden que lo tenía en muy alta estima, pero dice las escrituras en forma textual que a José el papá lo amaba más que a los demás hijos. ¿Y esto por qué? Porque lo había tenido como el último hijo, como por decir algo, el último niño, el niño de la casa, lo había tenido en una edad bastante avanzada y al haberlo tenido en una edad bastante avanzada, pues lastimosamente se equivocó porque yo creo que ningún papá en sus cabales quisiera tener como preferencias, a veces pasa, y todos sabemos que por psicología y por el mismo estilo de vida como fue creada la naturaleza humana, no debería haber preferencias. Si yo tuviera más hijos, yo creo que no tendría más amor por Juana que por el otro hijo, porque creo que Dios le da a uno como el corazón, en el corazón el suficiente amor para saberlo repartir en los demás, en los distintos hijos.
o miembros de la casa. Pero Jacob se equivoca. Israel, ya recuerden que a Jacob le habían cambiado el nombre de usurpador por Israel, que significa el lugar de presencia de Dios. Israel es el papá de José, lo prefería más que a los otros hijos, y por eso dice las escrituras que sus hermanos lo aborrecieron y tenían como envidia por la preferencia de su padre. Y esto propició que de una u otra forma ellos fueran guardando en el corazón cositas malucas, que todos sabemos que las cosas malucas, cuando no se verbalizan, cuando no se llevan a la presencia de Dios, puede llegar un momento en que se puede formar una raíz de amargura, puede llegar un momento en que te puede llevar a maquinar cosas de las que después tú te vas a arrepentir. Entonces, a partir de ese momento, la Biblia nos empieza a narrar que Dios le da a José 2 sueños. ¿Y por qué hago énfasis en estos 2 sueños? Porque Dios te puede haber dado a ti a lo largo y ancho de tu vida, a lo largo y ancho de tu historia como creyente, el día que recibiste a Jesús en tu corazón, lo hiciste el Señor de tu vida. Él de una u otra forma comienza a utilizar los sueños, nos da visiones, permite que una persona se pare al frente tuyo y te dé una palabra profética, te permite que alguien venga con una palabra de dirección para tu vida. Y nosotros muchas veces pensamos que eso simplemente fue algo ahí, que alguien, ay, tan bonitas esas palabras. No, esas palabras, si Dios permitió darlas y vienen de parte del trono de Dios, te quiero decir una cosa, si es una palabra de Dios, se tiene que cumplir. Eso no depende de tu comportamiento, eso no depende de tu forma de vida. Lo que Dios diseñó, lo que Dios determinó para tu vida, se va a cumplir, quieras tú o no quieras, porque cuando nosotros le dijimos a Jesús sí, hay una cosa que pasa en nuestras vidas y es que Él compra el derecho absoluto de usar nuestras vidas como a Él le plazca. Y nosotros muchas veces vamos por ahí viviendo la vida sin pensar en aquellas cosas que Dios determinó, diseñó y dijo para nuestras vidas. Dios le da 2 sueños a José. El primero son unos manojos de trigo, donde el manojo de trigo de él se subía por encima del manojo de trigo de su papá, de su mamá y de sus hermanos, que eran 11, y los hermanos empezaron a pensar, o sea que nosotros vamos a arrodillar delante de ti, y lo miraban con desprecio y tenían rabia de él. Después él sueña que la luna, el sol y 11 estrellas, que eran muy claras y determinadas, se alineaban para como adorarlo a él. Y ahí sí se levantó la envidia total de sus hermanos. José sigue con sus actividades normales. Yo quiero que vayas llevando y pensando a medida que yo te voy exponiendo lo que le pasó a José, que tú pienses en cuáles son las dificultades que tú estás viviendo. Porque mira que le puse como mensaje a esta conferencia el día de hoy que lo que estás viviendo malo es temporal. Eso, tú no te vas a quedar ahí. Tú primero no vas a hacer el primer error de Dios. Dios no se ha equivocado con tu vida y en tu propósito. Y el tarde que temprano te va a mostrar el para qué de las cosas. Porque muchas veces nos desgastamos diciéndole a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No salgo de este lugar, estoy en un desierto, qué cosa tan dura. No, Dios está permitiendo algo con un propósito y ahorita nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces, a partir de que José tiene estos sueños y comete un gravísimo error, que ojalá tú no lo cometas, y es que la única persona que debe saber tus sueños, tus anhelos y lo que Dios te ha hablado es Dios. Él ya lo sabe, pero tú le puedes hablar a él de eso. A lo sumo tu esposa, no le cuentes a más nadie, porque cuando nosotros contamos nuestros sueños, realmente la envidia es real. Y esa envidia puede ejercer como un efecto contrario en la realización de tus sueños y en la realización de esas cosas. No porque Dios no tenga más poder que cualquier envidia, sino porque de una u otra forma se empiezan a mover fuerzas espirituales para que se contradiga de una u otra forma el propósito. No es que no se vaya a cumplir, pero el propósito, en vez de salir más rápido, se va deteniendo porque se empiezan a presentar obstáculos en la vida. Y ahí es donde empieza, después de que todo esto pasa, varias pruebas que vamos a ver que José no llegó de la noche a la mañana al lugar del propósito, al lugar del destino, al lugar que fue diseñado para él. Tuvo que pasar, más o menos dicen los estudiosos, entre unos 12 y 13 años antes de que se cumpliera estos sueños y estas palabras que Dios había determinado para con su vida. Y lo primero que pasa es que el papá vuelve y le dice, hijo, dame un favor, váyase a mirar cómo están trabajando sus hijos. Recuerden que él era, por decirlo en palabras muy paisas, él era el sapo, el que le traía informes a su papá de la mala fama que tenían sus hermanos, y por eso también lo comenzaron a odiar y a aborrecer un poquitico más. Entonces, recuerden que el papá le regaló una túnica de colores,
que lo hacía como verse diferente vestido a sus hermanos. Eso siguió levantando más rabia en el corazón de todos sus hermanos. Y vuelvo y digo, en parte esa rabia también fue propiciada por el papá, porque uno no tiene que tener preferencia por sus hijos, a todos los debe amar de la misma manera. Entonces, lo primero que pasa es que camino a ver dónde estaban sus hermanos, él los encuentra y cuando los hermanos lo ven de lejos, uno de los hermanos comienza a decir, maquinemos algo contra este soñador, lo llamaban el soñador. ¿Cómo así que nosotros vamos a servirle? ¿Cómo así que nosotros vamos a inclinar delante de él? ¿Por qué no lo matamos? Y un hermano de los mayores, Rubén, que la palabra Rubén significa escogido por Dios, he aquí un hombre escogido por Dios, que tenía temor de Dios, les dice, no, no lo matemos, simplemente metámoslo a una cisterna. Recuerden que una cisterna es un hueco que se abría en la tierra para almacenar cosas. Lo meten a esta cisterna, le quitan la túnica y empiezan a decirle, no lo matemos, pero digámosle a nuestro padre, llenemos esta túnica de sangre y digámosle a nuestro padre que en el camino un animal salvaje lo devoró y ya, evitémonos como esas cosas. Pero se dan cuenta que viene una carroza de un conjunto de carrozas ismaelitas y en vez de matarlo por la intercesión de su hermano Rubén, lo terminan vendiendo como esclavo. Lo venden a estos ismaelitas y después estos ismaelitas lo venden a la casa de Potifar. Entonces, mira, en menos de un corto tiempo, sus hermanos se unieron para darle a muerte. Lo meten a una cisterna, lo venden y lo dejan y lo alejan de su familia, que fue una de las cosas más dolorosas. Recuerde que cuando el papá se da cuenta por la mentira que sus hermanos tienen que fabricar, el papá entra literalmente en un estado de depresión, entra en una tristeza profunda donde ya ni siquiera le provocaba vivir, al punto que todos los hermanos se reunieron para que el papá como que tuviera un día tranquilo, como que tuviera un momento y ni eso propició nada, porque el papá lo amaba profundamente. Y el papá entra en una depresión, imagínese uno 12 años sin saber de su hijo, 12 o 13 años sin saber de su hijo, qué duro debe ser eso. Póngase en los zapatos de una persona que se le haya desaparecido un familiar y que nunca tenga como información real de qué pasó con esa persona. Lo venden, lo alejan de su familia y como les dije ahorita, ellos a su vez, los ismaelitas, lo venden a la casa de Potifar. Y a mí me impacta mucho porque durante todas estas escrituras, donde se está presentando el momento de prueba, el momento de dificultad de José, hay unas palabras que uno no logra entenderlas, pero que también te las digo de parte de Dios para tu vida. No importa lo que estés viviendo, los que están conectados o los que más adelante vayan a escuchar este mensaje, no importa lo que estés viviendo, no importa que el panorama que tengas hacia adelante sea difícil. Si Dios le dijo a José en la cárcel, en la cisterna, en un lugar como esclavo, dice por muchos apartes que Dios estaba con él y que todo lo que José emprendía era prosperado, que hallaba gracia y favor delante de los hombres. Y tú no me puedes decir el día de hoy que aún en medio de lo que estés viviendo te ha faltado el desayuno, el almuerzo y la comida. Tú no me puedes decir que hoy no tengas un lugar donde reposar tu cabeza. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos enfocamos mucho más en tener un yate, en tener un carro del año, en tener una casa del año, en que qué bueno un avión, que en valorar todas y cada una de las bendiciones que ya tenemos delante de Dios. Muchas veces no vemos el vestido blanco que Él ya ha propiciado, sino que nos enfocamos mucho en esa mosquita que de una u otra forma llegó al vestido blanco. Y Dios todos los días está con nosotros y Dios todos los días está permitiendo que lo que hagamos sea prosperado. Así tú no lo veas y tal vez es que no lo ves porque quisieras que Dios hiciera lo que tú le ordenas a Él. Y yo te quiero decir que Él es Dios y que como Él es Dios, Él sabe qué está haciendo en tu corazón y Él sabe hacia dónde te lleva, porque hay una palabra que es clave en todo lo que vamos a enseñar hoy. Y es que recuerda que tu vida y la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos, toda la vida de los que estamos en esta tierra fue creada con un propósito. Y los que amamos a Dios, todas las cosas nos están ayudando bien. Y si todas las cosas nos están ayudando bien, es muy importante que entiendas que ese propósito tiene que ir ligado a otra palabra muy importante, que es la palabra proceso. Porque José no podía llegar al lugar donde Dios lo llevó sin primero ser formado, sin primero ser procesado, para poder llegar a ese lugar de eminencia donde Dios lo puso, que ahorita te voy a mostrar a dónde Dios lo puso. Entonces, Dios estaba con él y todo era prosperado en sus manos. Cuando estaba de esclavo, le fue entregado el control absoluto de la casa de Potifar. Te voy a decir en palabras muy sencillas.
Potifar pudo ver con sus ojos que Dios tenía una gracia tan especial en José que le dijo a toda la gente, sabe que yo a partir de este momento he determinado que me echo a las petacas literales de esta casa. Lo que José decida hacer en mi casa está bien. Lo que José haga, sé que lo hará en excelencia. Imagínate, primero, cómo era la forma de la relación que José tenía con Dios. Uno. Dos, la gracia y el favor tan grande que Dios le había dado, la sabiduría, que su amo identificó eso de tal manera que descansó con toda tranquilidad, entregándole el control absoluto de su casa. Lo dice literal. Si tú lo quieres leer, te animo a que leas toda la historia completa que está desde Génesis 37 hasta Génesis 50, donde te vas a dar cuenta detalle a detalle de cómo fue la vida de José. Entonces, Potifar le entregó el control de toda la casa, sin ningún problema, se relajó. Pero un día, dice las escrituras que José era un hombre, así como yo, de bonito semblante, papacito, hermoso, no mentira, estoy haciendo un chiste. José, dice las escrituras, que era un hombre de un semblante hermoso y que era un hombre lindo. Así lo dice textual las escrituras. No me lo estoy inventando yo. Y que la esposa de Potifar empezó a ¿qué? A codiciarlo. Empezó a decir, uy, qué como dicen por ahí las viejas, uy, qué colágeno tan rico. Y empezó a propiciar y le decía, vení, acostate conmigo, llégate a mi lecho. Pero como él era un hombre de Dios, era un hombre temeroso de la palabra y del propósito de Dios, él siempre le decía, no señora, yo no le haga tal cosa a mi amo. Y un día resulta que Potifar sale de su casa, se va a hacer una misión, porque él era un soldado del ejército de Egipto, y, y esta mujer, viendo lo que él entra a la casa, dice literal así textual, que él entra a la casa a hacer sus oficios, ella lo trata otra vez de seducir. Y cuando otra vez ella encuentra que José no quiere acceder a la petición que ella tiene, ella rasga las vestiduras de José, y cuando se siente rechazada y cuando se siente humillada porque él no accedió a los encantos de esta mujer, ella comienza a gritar, llama a la gente que era también los demás siervos de casa y le dicen, mire la afrenta o la ofensa que este hebreo ha hecho sobre mi casa. No contento con que mi esposo le haya entregado el control absoluto de la casa, intentó de una u otra forma, digámoslo así vulgarmente, violarlo. Lo empezó a acusar de algo que era falso. Porque si una cosa ve uno en la vida de José, es que independiente de que haya tenido errores, era un hombre que siempre trataba de agradar a Dios y era un hombre que siempre trataba de tener una relación con Dios. Entonces, mira, si tú hoy me dices, Juan, yo estoy enfermo, si tú me dices, Juan, yo tengo problemas económicos, Juan, no entiendo cosas, ninguno de los hombres que usted ve en las escrituras que hayan sido llamados por Dios tuvieron vidas plenas y perfectas o donde no hubo en algún momento valles de sombra o de muerte, donde no hubo cardos, donde no hubo espinas, siempre hubo alguna cosita. Pero yo te quiero decir que todo eso es temporal y que todo eso Dios lo está usando para formarte y para llevarte al lugar de tu destino. Para decirte de parte de Dios en esta noche que este no es tu fin, esto es parte del propósito, esto es parte del camino por el cual tú debes de andar. Y alguno me podrá decir, Juan, pero ¿será que Dios piensa que yo soy Rambo? ¿Será que Dios piensa pues que es que yo vine a esta tierra solo para sufrir? No, quiero decirte de parte de Dios con toda autoridad, en el nombre poderoso de Jesús, que esto que estás viviendo es temporal, que aquí no te vas a quedar, que dentro de muy poco tiempo Dios te va a mostrar el para qué de todo lo que te ha permitido vivir. Y vas a salir aprobado y vas a salir aceptado por el Padre a cumplir el tiempo de tu propósito y a cumplir la misión con la cual Él te creó y con la cual Él te diseñó. Acosado por la esposa de Potifar, él se rehúsa, ella lo acusa y lastimosamente este hombre es metido a la cárcel. Y una cosa muy particular, en la cárcel, otra vez dice las escrituras, que haya gracia y favor delante del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel hace exactamente lo mismo que Potifar, se echa las petacas y le entrega el control de todas las decisiones a José, porque definitivamente en la vida de él había una gracia especial dada por Dios. Y dice las escrituras que estando en ese tiempo allí en la cárcel, el faraón se enoja con el copero y con el panadero, los mete a la cárcel, ellos están ahí y uno de esos días en los que como José tenía control era como un supervisor de la cárcel, las únicas decisiones que él no podía tomar era quién entraba y quién salía de la cárcel, pero de resto todas las demás actividades el jefe de la cárcel se las había delegado.
Y un día le está atendiendo a los presos, ve que han entrado presos nuevos, el copero y el panadero, los ve que están con un semblante triste y les dice qué les pasó y le dice, no, lo que pasa es que hemos tenido unos sueños y pues obviamente estamos como un poco perturbados. ¿Quién nos diera la interpretación de estos sueños? Y resulta que en la relación que José y Dios tenían, uno de los dones que Dios le había regalado a José, perdón, más allá de la sabiduría, era que le había dado la gracia de poder interpretar los sueños. Era un don que estaba en José. Y recuerda que en el libro de Primera de Corintios, donde habla de los dones espirituales, te dice que uno de los dones que Dios nos da es el discernimiento de espíritus y la interpretación de sueños, el de profecía, el de palabra de ciencia, el de palabra de conocimiento y muchos más. No me voy a adentrar en eso porque eso sería para otra clase. Que de hecho aquí hago un paréntesis, hey, anímense a hacer preguntas que ustedes tengan sobre su vida espiritual. Que de hecho este espacio lo creamos fue para eso, lo creamos con el fin de que entre todos salgamos de nuestra ignorancia, porque no crean que yo me las sé todas. Yo para hacer estos mensajes me tengo que sentar. Hoy creo que a este mensaje le dediqué por ahí unas 2 horas en estudiar, en leer, en volver a ir a las escrituras y meditar, en pedirle discernimiento y sabiduría a Dios, en orar, porque necesitamos salir de cualquier ignorancia espiritual que hoy tengamos. ¿Por qué? Porque al conocer la verdad nos hace libres. Y esa verdad nos llevará ¿a qué? Al camino y a la vida. Nos llevará al propósito con el cual Dios nos ha creado. Entonces ahí les dejo ese paréntesis para que se animen a preguntar, no les dé pena. Recuerden que estamos diciendo que José está ahí delante de estos hombres y les dice una cosa muy sabia, les dice, no es de Dios el que nos dé la capacidad de interpretar los sueños. Cuénteme los sueños. Y tanto, yo no me voy a adentrar en los sueños, pero el panadero le cuenta un sueño, el copero le cuenta un sueño, y él le da la interpretación inmediatamente porque Dios le da esa gracia de hacerlo. Y después de que él les da la interpretación y les dice que en 3 días va a pasar algo y en 3 días le va a pasar al otro algo, literal, como fue interpretado el sueño, se cumplió. Pero José ahí se equivoca en algo y recuerden que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Les he enumerado durante toda la conferencia que Dios estaba con él, tenía una gracia y un favor especial y que todo lo que José hacía era prosperado. Y para ese momento, como que José quita un momentico la mirada de Dios y la enfoca en el hombre porque sabe que el copero que va a recuperar su trabajo y va a volver a servirle vino en la copa al faraón, él le dice, y acordate de mí cuando estés por allá, y como que intercede delante de faraón, para que él recuerde que aquí hay un hebreo que nunca cometió esa falta de lo que lo acusaron, y que por favor me ayude. Y ahí se desvía un poquito la mirada de Dios y coloca la mirada en un momento en los hombres. Y nosotros muchas veces hacemos eso. Nos enfocamos en la tarjeta de crédito, nos enfocamos en cuál será el mejor médico que me aconseje y buscamos no una, ni dos, ni tres, sino 4 o 5 opiniones sobre cualquier tema médico, cuando deberías descansar primero en la voluntad de Dios y casarte con una opinión para que las cosas salgan como en buenos términos. Y te recuerdo que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo no puedo decir que si él hubiera seguido con su mirada en Dios, hubiera salido antes o después de la cárcel, pero dice que el día que el copero sale de la cárcel y que le pide que interceda por él, pasan otros 2 años donde José sigue ¿qué? Encarcelado. Y en esos 2 años de estar encarcelado, pasa que el faraón tiene un sueño, y en ese sueño yo creo que todos lo recuerdan. Viene el famoso sueño que creo que hablé un poquitico la semana pasada cuando hablamos un poquitico del ahorro, que vuelvo e insisto, no lo podemos sacar del contexto, el por qué Dios permitió que el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto en ese tiempo ahorrara, porque si, vuelvo y lo repito, si nosotros ahorramos simplemente por acumular, somos avaros y somos ambiciosos, o porque tenemos temor, todo eso nos lleva a una conclusión muy sencilla, que es la falta de fe. Faraón tiene unos sueños, esos sueños nadie, ninguno de los astrólogos, ni de los brujos, ni de los hechiceros, ni de los sabios de Egipto pudieron interpretarlo. Él sigue abrumado pensando qué era lo que eso significaba. Y ahí es donde, ¡pum!, Dios vuelve y coloca, porque recuerdo que quien coloca el querer como el hacer en el corazón del hombre es Dios. Dios coloca otra vez en el copero el querer como el hacer para recordar que en la cárcel había un hombre llamado José al que Dios le había dado un don, y era el don de qué? De discernir los sueños. Y le dice, mi señor, en la cárcel hubo un hombre que tal cual nosotros soñamos, el panadero y yo como copero, un sueño que tuvimos estando en la cárcel, este hombre lo interpretó y literal así pasó. Y ahí vuelvo y te repito,
lo que Dios haya dicho para tu vida, lo que Dios haya diseñado para tu vida, si es una palabra de Dios, se va a cumplir. Se puede caer el mundo entero. Y si Dios dijo, no escaseará el trigo, no escaseará la harina, no escaseará el aceite, nunca te va a faltar nada. Por eso, si tú estás en Estados Unidos y me estás escuchando y de pronto has estado viendo noticias donde dice que ya hay escasez de alimentos, no tengas temor. No tengas temor, porque el Dios que te creó te dice: yo no te dejaré, yo no te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida, nunca vas a mendigar pan, siempre habrá provisión y siempre habrá sustento. Entonces, estando ahí, él recuerda eso y le dice al faraón: faraón, ese hombre se llama José. Inmediatamente el faraón da la orden de que lo saquen de la cárcel. A este hombre lo bañan, lo lavan, lo afeitan, le colocan vestiduras nuevas, lo pintan como se pintan, como se pintaban en ese tiempo los egipcios, y lo llevan delante del faraón. Y él le dice: mi señor, no está en mí interpretar los sueños, está en Dios. Si Dios nos da la gracia, esto haré. Y eso es lo que Faraón le cuenta los sueños. Él le da la interpretación, le dice: señor, se avecinan 7 años de abundancia y después vendrán 7 años de escasez. Usted tiene que ser sabio para colocar una persona que sea la que administre los recursos que van a llegar durante estos 7 años, para que los siguientes 7 años no escasee el alimento y la gente no muera. Y aquí me impacta mucho porque dice las escrituras que recuerden los dos sueños, ¿cuáles fueron? Fueron que él iba a llegar a un lugar de eminencia, que sus hermanos lo iban a adorar, que su papá y su mamá los iban a adorar. Todavía no se ha cumplido exactamente eso, pero ya se comenzó a cumplir, que Dios lo exaltó a lo sumo, que Dios lo llevó a su destino, que Dios lo llevó a su propósito. Y yo te quiero decir una vez más de parte de Dios: Dios te va a llevar a tu destino, Dios te va a llevar a tu propósito. Lo que Él ha prometido, lo que Él ha profetizado, lo que Él ha establecido sobre tu vida, ni una sola palabra dada por Dios se va a caer en tierra infértil. Cae en tierra fértil, producirá fruto al 30, al 60 y al 100. Lo que Dios ha dicho sobre tu vida se va a cumplir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Este hombre, al interpretar estos sueños, al decirle esta palabra de advertencia al faraón, Faraón logra discernir que este hombre tenía algo especial. Y una vez más, como Dios estaba con él, haya gracia y favor delante ya de Faraón, y Faraón le dice: mira, no encuentro en toda mi tierra un hombre más sabio que tú. A partir de este momento tú serás quien tome todas las decisiones de cómo ha de administrarse, de cómo ha de colocarse, qué hay que hacer. Todo lo que tú digas va a ser hecho. El único que estará por encima de ti en autoridad soy yo. Pero aún una vez más pasa exactamente lo que pasó con Potifar, pasa lo que pasó con el jefe de la cárcel y pasa lo que ahorita pasa con Faraón, que Dios lo coloca en eminencia. Y Faraón también se echa las petacas porque encuentra que en él está la sabiduría de parte de Dios. Mira, todo fue progresivo, de Potifar a la cárcel y de la cárcel al lugar de Faraón. Y una de las cosas que a mí me impacta y que siempre la he meditado es que yo me imagino que cuando el copero y el panadero estuvieron delante de José en la cárcel, me imagino que tuvieron conversaciones donde le preguntaba cómo es la vida allá en los palacios, cómo es ese faraón. Y él estaba siendo preparado y formado en conocer, en el carácter, para poder llegar delante de Faraón y saber qué hacer y qué decir. Y lo más importante, era un hombre que siempre dependía de Dios. Era un hombre que tenía una relación íntima con el Padre, que lo llevaba a escuchar esa voz que lo guiaba y que le daba la capacidad de discernir y de poder interpretar y saber Dios, que era lo que quería mostrar en ese momento. Entonces, los 7 años de abundancia, él administra todo, crea los hilos, genera las formas de almacenamiento. Y cuando ya empieza esa época de hambruna, que fue una época de hambruna no solamente en Egipto, sino que se fue extendiendo a lo largo y ancho del mundo, pasa lo que tenía que pasar, y era que Jacob y sus hijos y su esposa comenzaron a evidenciar que hambre, pero empezaron a escuchar que en el único lugar donde había pan en ese momento era donde, en el pueblo de Egipto. Entonces Jacob, Israel, le da la instrucción a sus hijos de que realicen un viaje, y ellos se dan cuenta de que tienen que salir porque ya está escaseando y el hambre comienza a ejercer una presión muy fuerte en todo el pueblo. Ellos salen. José, como ya estaba, pues no estaba con su forma normal, sino que estaba colocado con todas esas vestiduras que lo identificaban como de la realeza, y fuera de eso, recuerden que ellos se pintaban y ellos
se colocaban pues como todas esas cosas ahí que los identificaba como egipcios. Sus hermanos no logran identificarlo, pero él se identifica que eran sus hermanos, porque cuando él los ve, inmediatamente reconoce quiénes eran sus hermanos. Y él se perturba, él se esconde. No les voy a contar la historia porque sería contar muchos detalles, se los dejo de tarea, pero para terminar rápidamente, todo lo que fue entregado por Dios en esos dos sueños, de que los 11 hermanos, papá y mamá, se inclinarían delante de él, de que la luna, el sol y 11 estrellas lo adorarían, todo lo que Dios prometió 13 años atrás, cuando él era simplemente un joven, a la edad de 30 años creo, dice más o menos los estudiosos, entre los 30 y los 37 años, todo, absolutamente todo lo que fue entregado por Dios directamente en sueños, en visiones, en una palabra profética que te lo decía ahorita, recuérdalas, escríbelas y ten por certeza y por seguridad que tú le puedes colocar un sello que baja del cielo que dice: Dios, lo que yo te he dicho te lo voy a cumplir y lo que yo he dicho lo haré con tu vida. Porque este hombre no se pudo contener en el segundo viaje que realizan sus hermanos y les dice, cierra las puertas, le dice a todos sus sirvientes que salgan, están ahí todos sus hermanos y él comienza a llorar y les dice, ustedes no me reconocen, pero yo sí los reconozco, soy José. Y ellos se turban, tienen miedo porque ellos sabían el pecado que tenían desde hace mucho tiempo guardado, y era que lo habían vendido, y era que habían dicho mentiras a su padre, una mentira que llevó una consecuencia grave. Imagínate, tú por mentir que tu papá o tu mamá entre en una depresión, qué cosa tan difícil de llevar. Pero este hombre delante de estas personas les dice, no, no se preocupen, yo ya perdoné todo eso, yo ya estoy en mi corazón. Lo que ustedes pensaron que lo habían hecho para mal, Dios lo encaminó para bien. Y recuerden que dice las escrituras que Dios lo permitió para que la vida de miles fuera preservada. Y por eso yo te quiero decir, y te lo he dicho varias veces en la conferencia, es el estado actual que estés hoy viviendo, lo que estés angustiado, lo que estés preocupado por tu vida o por tus hijos o por tu trabajo, por cualquier área, todo eso es temporal, todo eso es temporal, porque si Dios te dijo, yo estaré contigo, si Dios te dijo, este es el futuro de tus hijos, si Dios te dijo, te voy a dar una empresa, te voy a hacer próspero, si Dios te dijo, no vas a perseguir sano, si Dios te lo habló, lo que Dios habla, Él lo cumple y eso va a permanecer y va a estar allí por toda una eternidad. Dios no se queda con nada, Dios es un Dios que es estratega, Dios es un Dios que es todo lo que hace lo hace con un propósito. Por eso dice Romanos 8:28, que a los que amamos su nombre, que amamos su corazón, que amamos su presencia, todas las cosas nos están ayudando a bien. Y este hombre le dice a sus hermanos, tranquilos. Y a partir de ese momento se propicia ese reencuentro maravilloso con sus hermanos, con su papá, con su mamá, y dice que de ahí en adelante Dios lo fructificó, le regaló hijos preciosos que son Manasés y Efraín, le regaló una esposa preciosa, lo colocó en un lugar de eminencia impresionante, y no solamente eso, él pudo cumplir el propósito perfecto de Dios, que fue la preservación de miles y miles de personas, y el que la vida de su familia fuera honrada a través de la obediencia de este hombre. Todo lo que tú haces el día de hoy, no creas que no traerá respuesta, no creas que no será honrada tu fe, que no va a ser honrada ese tiempo que tú pasas delante de la presencia de Dios, clamando a Dios por respuestas. Todo traerá respuesta, créelo de parte de Dios. Así que hoy, más que enseñarte muchas cosas, yo te quiero decir es una palabra puntual y con esto termino. Lo que Dios te ha dicho, Él lo va a decir. Lo que Dios te ha dicho, Él lo va a cumplir. Lo que Dios ha determinado como un propósito para tu vida, nada de eso quedará sin ser realizado por la mano poderosa de nuestro Dios. Te pido ahí que todos los que están conectados y los que más adelante se van a conectar, que inclines simplemente tu cabeza y coloques tu mirada en el Creador. No coloques la mirada en el hombre, no coloques la mirada en un préstamo, en una tarjeta de crédito. No pienses en quién va a solucionar tu vida, cuál será el médico especialista que te va a ayudar. No, coloca hoy tu mirada en Jesús. Y al colocar tu mirada en Jesús, dile, Señor, gracias, porque hoy me estás hablando a través de Juan, una persona tan común y tan corriente como yo, que lo que tú has dicho sobre mi vida se va a cumplir, que lo que tú has dicho sobre mi vida, nada ni nadie se va a interponer en ese propósito eterno. Y lo que tú harás, lo harás, Señor, para que muchos te conozcan. Lo harás para que mucha gente pueda ver que de verdad valió la pena confiar en ti
y que como somos embajadores juntamente contigo, un embajador te represente y nosotros cumpliremos esa gran comisión, cumpliremos el plan y el propósito con el cual tú nos hayas creado. Todo lo malo que tú estés viviendo el día de hoy, vuelvo y te lo repito, es algo pasajero y en ese estado no te vas a quedar. Yo declaro que hoy los cielos se abren y que hoy las fuerzas espirituales de nuestro amado Dios se volcan o se vuelcan, no sé cómo es la palabra correcta, perdona ahí si me equivoqué, pero se tornan a tu favor para sacarte de cualquier estado de tristeza, de angustia, de depresión, de ansiedad. Y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que hoy se establece y se abren los cielos para tu propósito y para mi propósito. Y gracias, Señor, porque todo lo malo es temporal, pero tu gloria permanecerá para siempre. Y nada, Señor, nada de lo que tú hayas hablado sobre nuestras vidas se quedará por ahí escondido, sino que dará fruto y fruto en abundancia. Te doy gracias, Padre, en esta noche por permitirnos escuchar esta palabra, porque el más edificado soy yo y porque estoy seguro, Padre, de que hoy nos imprimes fe para creer en que todo lo que has hablado será hecho, porque tus palabras son en el sí y en el amén, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nombre sobre todo nombre. Amén y amén.